Durante siglos, Roma fue más que una ciudad. Fue una idea, un símbolo de orden, poder y civilización. Desde el Tíber hasta los confines del mundo conocido, su estandarte marcó el ritmo del tiempo y de la historia. Los emperadores eran dioses en mármol, los soldados máquinas de conquista, y el Senado una balanza de ambiciones. Pero bajo esa grandeza imponente, algo comenzaba a desmoronarse lentamente. Una decadencia larvada que se ocultaba tras columnas de mármol y himnos triunfales. La Pax Romana que por tanto tiempo sostuvo el mundo, se fragmentaba, no con estruendo, sino con susurros. Las legiones ya no eran invencibles. Las fronteras se tornaban porosas. Y lejos del foro, al otro lado de los bosques y las estepas, tribus que Roma había menospreciado como bárbaras observaban con creciente convicción. No eran hordas sin pensamiento, eran pueblos con hambre de destino. Los visigodos, ostrogodos, vándalos y otros nombres que el imperio prefería ignorar, estaban cambiando. Se reorganizaban. Aprendían. Se endurecían en la lucha contra un mundo que los desechaba. Para ellos, Roma no era simplemente el enemigo. Era el desafío supremo, la cima que, si algún día lograban conquistar, les daría gloria eterna. Y así comenzó la cuenta regresiva. Una historia que no se mide en horas sino en siglos, porque todo imperio tiene su día, y el de Roma estaba cerca. Lo que parecía eterno comenzó a vibrar con el temblor del final. A medida que los siglos se acumulaban sobre las espaldas de Roma, sus fronteras ya no eran la muralla impenetrable que habían sido. El Rin y el Danubio, antes líneas rojas de fuego y acero, se convertían en senderos por donde el caos se deslizaba disfrazado de comercio, migración y tregua temporal. El imperio, ya partido entre Oriente y Occidente, se encontraba cada vez más incapaz de custodiar su propia piel. En Occidente, la Roma imperial languidecía bajo el peso de decisiones mediocres y emperadores transitorios. Algunos duraban semanas, otros apenas el tiempo de una conspiración. La lealtad se tornaba líquida. Las legiones se mezclaban con mercenarios germánicos que, aunque valientes, servían por oro más que por gloria. Era una Roma fragmentada, cautiva de sus propias luchas internas. Mientras tanto, más allá de los bosques que el imperio nunca logró domar por completo, los visigodos, conducidos por Alarico, comenzaban a girar la mirada hacia el corazón de ese coloso tambaleante. Ellos no eran simples saqueadores. Alarico fue criado en las filas imperiales. Conocía el sistema, el idioma y las debilidades de su antiguo amo. Lo que deseaba no era simplemente pillaje, era reconocimiento, territorio, dignidad para su pueblo. Y así, en cada paso de caballo, en cada campamento levantado a las orillas del imperio, se acumulaba un presagio, el del encuentro inevitable. Porque los bárbaros ya no venían como sombras fugaces, venían como tormenta con memoria. La tormenta se acercaba, y Roma aún discutía sobre quién llevaría la corona. Alarico no era un extraño para Roma. Criado como rehén noble en su juventud dentro del imperio, fue formado en las artes de la guerra y la diplomacia romanas. Aprendió latín, estudió sus leyes, entendió sus debilidades. Fue comandante en las filas imperiales antes de volverse contra ellas, y con cada paso, con cada traición sufrida, se convirtió no en un invasor ciego, sino en un estratega lúcido. Roma le negó tierras para su pueblo. Le negó respeto. Le negó el pago prometido por defender fronteras que ya no eran suyas. Lo trató como herramienta, jamás como igual. Así nació el resentimiento, no como odio irracional, sino como certeza estratégica. Alarico sabía que Roma no caería por fuerza bruta, sino por desgaste. La decadencia ya estaba sembrada.
Él solo tenía que acelerar el proceso. Los visigodos no eran un ejército improvisado, eran guerreros endurecidos por siglos de rechazo. Alarico los organizó como un cuerpo que pensaba, que negociaba, que marchaba con un propósito. No buscaba destruir Roma por barbarie, sino abrirle los ojos, mostrarle que ya no era invencible. En el año 409, Alarico sitió Roma por primera vez. Rodeó sus muros. No lanzó fuego ni catapultas, sino hambre. Cerró las rutas de suministro. Sembró desesperación. Y desde fuera, observaba cómo el interior se fracturaba entre nobleza arrogante y pueblo hambriento. Roma temía más a sí misma que a los bárbaros del otro lado del muro. No hubo respuesta imperial inmediata. El emperador Honorio estaba refugiado en Rávena, protegido por pantanos, lejano del sufrimiento de su capital. Roma, por primera vez en siglos, estaba sola. Y cuando una ciudad se queda sin aliados, el silencio se convierte en su mayor enemigo. El 24 de agosto del año 410, Roma sufrió lo impensable. Por primera vez en 800 años, sus muros sagrados fueron atravesados por manos extranjeras. Los visigodos de Alarico no entraron como bestias. Lo hicieron como testigos de una debacle que ya estaba escrita en las entrañas del imperio. Las puertas fueron abiertas desde dentro. Ya no quedaban fuerzas para resistir, ni autoridad para imponer orden. Cuando los visigodos cruzaron el umbral, no encontraron una ciudad altiva. Encontraron desesperación, división, miseria. No hubo grandes batallas. Lo que hubo fue una rendición tácita, un colapso espiritual. Durante 3 días, Roma fue saqueada. Pero el saqueo de Alarico no fue un acto de destrucción ciega. No quemó templos ni arrasó todo a su paso. Permitió que se respetaran ciertos lugares sagrados. Incluso dio órdenes para proteger algunas iglesias. Porque lo que él buscaba no era borrar a Roma, sino marcar el fin de su superioridad indiscutible. Para los romanos, fue como si el tiempo se hubiese partido. Las estatuas de mármol perdieron su solemnidad. Los senadores se ocultaban como plebeyos. La ley, antes grabada en piedra, parecía humo. Y en medio de ese crujir, Alarico se convirtió en un símbolo. No del fin, sino del cambio irreversible. No era el apocalipsis. Era el despertar brutal de una nueva era, en la que el mundo romano debía convivir con fuerzas que ya no podía controlar ni domesticar. Cuando el mito cae, el polvo se convierte en testigo de una transformación sin retorno. Tras el saqueo, Roma no fue la misma, no por sus ruinas, sino por lo que perdió en el alma colectiva. La ciudad que había dictado leyes al mundo ahora mendigaba estabilidad. Los templos seguían en pie, pero el respeto se había desvanecido. La palabra Roma ya no infundía temor ni reverencia. Infundía nostalgia. El imperio intentó recomponerse. Se enviaron embajadas, se negociaron treguas, pero era como coser una bandera rota con hilos ya gastados. La unidad era ficticia. Las provincias actuaban con autonomía, las legiones obedecían según conveniencia, y los emperadores se sucedían como sombras en corredores que ya no conducían al poder, sino al olvido. Alarico murió poco después del saqueo, en el mismo año 410. Fue enterrado bajo el lecho de un río, en un ritual sellado por sus seguidores, quienes desviaron las aguas para ocultar su tumba. Roma no tuvo la fuerza ni el tiempo para vengarse. Su atención estaba en la supervivencia. Mientras tanto, otros pueblos bárbaros tomaban nota. Los vándalos, los hunos, los ostrogodos, todos comprendieron que el mito podía quebrarse, y que el camino hacia el corazón del imperio ya no estaba cerrado por columnas de fuego, sino por silencios administrativos y promesas rotas. El saqueo fue solo el inicio. Lo que venía no era una invasión, era una transformación geopolítica, cultural y espiritual. Porque Roma, al perder su aura, abría paso a una era de reinos,
de guerras tribales, de religiones enfrentadas y de memorias dispersas. Lo que había sido un imperio de piedra se volvía polvo que recorrería el mundo entero. Porque cuando un gigante se arrodilla, todos los demás deciden si lo ayudan a levantarse o lo despojan. El saqueo de Roma por Alarico no fue un episodio aislado, sino el anuncio de una nueva sinfonía de invasiones. Porque donde un muro cae, otros sienten el temblor. Los vándalos, los suevos, los burgundios. Todos olieron la fragilidad en el aire y comenzaron su marcha hacia los restos de lo que alguna vez fue el centro del mundo. En África, los vándalos cruzaron el estrecho de Gibraltar y tomaron Cartago. Su líder, Genserico, no fue menos astuto que Alarico. Comprendió que dominar las rutas marítimas era tan decisivo como ocupar las ciudades. Desde el norte de África, controló el grano, el comercio y lanzó un mensaje claro. Roma no mandaba en los mares. Pero no todo era conquista militar. Era también conquista simbólica. Los bárbaros adaptaban los sistemas romanos, copiaban sus leyes, vestían sus ropas, usaban su lengua. La invasión era también una asimilación. Los nuevos jefes querían imponerse no destruyendo Roma, sino convirtiéndose en su versión alternativa, más libre, más caótica, más tribal. Entretanto, el Imperio de Oriente, con sede en Constantinopla, observaba con distancia calculada. Su fortaleza aún se mantenía, aunque sabía que la caída de Occidente tendría repercusiones impredecibles. Los emperadores orientales ofrecían diplomacia, a veces apoyo, a veces traición. El juego ya no era de expansión, sino de sobrevivencia. Y en medio de este nuevo tablero, Roma se convertía en un lugar de memoria más que de poder. Los bárbaros no solo reclamaban territorios, reclamaban historia, porque cuando los nuevos amos copian los gestos del viejo imperio, el mundo comienza a hablar otro idioma, con los mismos símbolos. El saqueo de Roma por los visigodos fue solo el primer rugido, pero el estruendo más aterrador vendría desde las vastas estepas del este. Su nombre resonaría como una maldición en los oídos de emperadores, obispos y generales. Atila, el azote de Dios, líder de los hunos. Atila no era un bárbaro común. Era un estratega con visión imperial, un guerrero con talento diplomático y un símbolo viviente del colapso inminente. Bajo su mando, los hunos se convirtieron en una fuerza de naturaleza casi mitológica. No construían imperios con piedra, sino con miedo. Su poder no radicaba únicamente en las batallas ganadas, sino en las que no hacía falta luchar. Bastaba su sombra para abrir las puertas. En el año 451, Roma tembló. Atila invadió la Galia, y aunque fue enfrentado en los campos cataláunicos por una coalición de romanos y visigodos, su amenaza no desapareció. Avanzó hacia Italia, devorando ciudades, desatando incendios, forzando éxodos. El Papa León I salió al encuentro de Atila en un gesto desesperado. Y aunque el huno no tomó Roma, nadie celebró la supervivencia como victoria. El solo hecho de que Atila hubiera retrocedido dejó a Roma con la respiración contenida. Y sin orgullo. Poco después, Atila murió, y con él se desvaneció el Imperio Huno. Pero su legado persistió. Roma había sido reducida a súplicas, negociaciones, milagros. Ya no dictaba reglas, las rogaba. Los bárbaros, más allá de sus nombres y lenguas, eran ahora los arquitectos de la historia que venía. No era el fin de todo, pero sí del mundo tal como se había conocido. Cuando hasta los dioses parecen retroceder, el imperio deja de ser eterno. A medida que el siglo V se extinguía, Roma no era más la madre de imperios, sino una ciudad atrapada en su leyenda. Los vándalos, liderados por Genserico, regresaron a su sombra en el año 455. Esta vez,
No hubo límites ni códigos. El saqueo fue total. Se llevaron arte, reliquias, tesoros. Y lo más grave, la última capa de dignidad que le quedaba a Roma. Durante 14 días, la antigua capital fue sometida a una nueva humillación. A diferencia de Alarico, Genserico no buscaba equilibrio ni respeto. Su ataque fue una declaración brutal. Roma era solo una carcasa. El Papa León I, otra vez, intentó mitigar la barbarie. Logró salvar vidas, pero no el alma de la ciudad. Roma comenzó a desvanecerse del centro del poder. Los emperadores ya no vivían allí. La administración se fragmentaba. Los centros religiosos tomaban el relevo de la autoridad civil. Los símbolos del imperio eran ahora reliquias litúrgicas. La espada era reemplazada por el báculo. Y lo que alguna vez fue una máquina imperial se convertía en un juego de supervivencia entre obispos, generales y caudillos germánicos. En el año 476, Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto por Odoacro, líder de los érulos. No hubo ceremonia, no hubo guerra. Solo un acto administrativo que selló siglos de decadencia. Roma ya no era Roma. Su nombre persistía, pero su esencia se había disuelto en pueblos que ni siquiera hablaban latín. Quedaba el recuerdo. Y en él, el peso de lo perdido. Porque cuando un imperio deja de nombrarse a sí mismo, su historia comienza a ser escrita por otros. La caída de Roma occidental no marcó el fin del legado romano, pero sí su metamorfosis. Las columnas, los acueductos, los anfiteatros siguieron en pie, silenciosos y desconcertados, testigos de una época que ya no existía. El latín sobrevivió, transformado en lenguas que desconocían al Senado. Las leyes romanas se conservaron, aunque aplicadas por pueblos que jamás juraron lealtad al águila imperial. El cristianismo, que una vez fue perseguido por el imperio, se convirtió en su heredero espiritual. Los papas comenzaron a ocupar el lugar de los emperadores no en el campo de batalla, sino en el imaginario colectivo. La autoridad moral reemplazó a la autoridad política. Roma dejó de dictar órdenes y comenzó a custodiar creencias. Mientras tanto, las ruinas se llenaban de vida. Monjes copiaban manuscritos, campesinos sembraban junto a los templos derruidos, artistas redescubrían proporciones olvidadas. La Edad Media no fue solo oscuridad. Fue un intento caótico de entender qué quedaba de un mundo perdido y cómo construir otro nuevo. El Imperio bizantino, desde Constantinopla, aún se decía romano. Conservaba códigos, ritos y ambiciones. Pero era otro universo. Oriente había aprendido a sobrevivir adaptándose. Occidente había colapsado buscando perpetuarse. Y en el imaginario europeo, Roma se convirtió en sinónimo de grandeza. Su caída, en advertencia. Su recuerdo, en obsesión. Cada rey, cada conquistador, cada revolucionario, miraría hacia sus ruinas y se preguntaría: ¿cómo pudo caer? ¿Qué se aprende del poder que parecía infinito? Porque en las piedras rotas del Coliseo no había solo historia. Había un eco, el del orgullo, la arrogancia y también la capacidad humana de reconstruir desde las cenizas. Pero para entender por qué Roma cayó, aún falta mirar el alma del imperio antes del impacto final. No fue un solo día, no hubo una sola batalla, pero hay fechas que condensan siglos en una imagen. El año 476, cuando Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro, se ha convertido en ese símbolo definitivo. Un adolescente sin poder real, un emperador sin ejército, despojado sin alzar la voz. Fue el gesto final. El telón cayó sin épica, sin sangre, sin defensa. Así terminó Roma.
o al menos su fase como imperio occidental. El mundo no se detuvo. La vida siguió. Pero algo había cambiado para siempre. Los bárbaros no destruyeron Roma con espadas, sino con tiempo, con persistencia, con la capacidad de ocupar sus espacios, sus lenguajes, sus símbolos. La destrucción fue también transformación. Las ciudades continuaron. Las rutas se mantuvieron. La memoria se fragmentó. Lo que alguna vez fue una máquina de conquista se convirtió en una ruina majestuosa. Una ciudad que inspiraba más por lo que había sido que por lo que era. Y así nació la leyenda. Porque a veces, el fin de una historia es solo el inicio de una obsesión. Cada civilización futura volvería a mirar a Roma. Algunos para imitarla, otros para evitar sus errores. Pero nadie lograría ignorarla. Porque Roma no murió. Se volvió eterna precisamente en el momento en que dejó de existir como poder terrenal. Ese día, ese símbolo, no fue una caída. Fue una transición. El mundo romano se diluyó para convertirse en mito, en ideal, en advertencia. Porque los bárbaros no solo destruyeron a Roma, la inmortalizaron. Y así, la ciudad que dominó el mundo cayó, para seguir gobernándolo desde sus ruinas. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.